El simple past es uno de los tiempos gramaticales más fáciles del inglés. Su nombre lo dice, es simple. En caso que tú quieras realizar una yes-no question, la estructura también es muy simple. Solo necesitas poner did, subject, verb y complement. ¿Qué es una yes-no question? Bueno, te recuerdo que cuando te dicen una yes-no question es porque nuestra intención principal es obtener sí o no. Si la persona quiere dar más información, no hay ningún problema. Pero ya sea otra persona o incluso nosotros mismos, al escuchar una yes-no question, vamos a responder sí o no. Algo que puedo compartirte de esta estructura es que como aparece did, el verbo no sufre ningún cambio. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú estés hablando en pasado, el verbo ya no se tiene que llevar al pasado, por decir así. ¿Por qué? Pues porque did es el que lleva todo el peso de la oración. Cuando escuchamos did, decimos es una pregunta y su intención es en pasado. Vamos a compartirte unos ejemplos. Seguimos utilizando time expressions como yesterday, last y ago. Recuerda que las time expressions en una oración afirmativa o negativa pueden ir al principio o al final, nunca van en medio. En el caso de las questions, usualmente se van al final de la oración. Veamos. Did you do homework yesterday? ¿Hiciste tarea ayer? Yes, I did. No, I didn't. Para dar la respuesta, si es afirmativa, primero pones yes, luego colocas coma. Muchas personas se les olvida o consideran poco importante la coma, pero para el inglés, si no hay una coma, es una falta de ortografía. Entonces, si tu respuesta es corta, la coma es sumamente significativa. Reiteramos. Yes, luego viene el sujeto sobre el que estamos dando nosotros la respuesta y si es afirmativo termina did. Te recuerdo que un period es importante para terminar cualquier oración. En caso que la respuesta sea negativa, no, coma, subject, didn't y un period. Lo que tú tienes que tomar en cuenta aquí es que en las respuestas negativas, las respuestas cortas negativas, siempre vamos a usar la contracción. Ejemplo número 2. Did your sister call you last Friday? ¿Tu hermana te llamó el viernes pasado? Te recuerdo que cuando usas last, no tienes por qué poner el artículo de. No es correcto decir the last Friday, o no es correcto. Last ya dice pasado o dice el pasado, la pasada. Respuesta, yes, she did o no, she didn't. Como estamos hablando o preguntando sobre tu hermana, por eso en la respuesta apareció she. Example number 3. Did your cousin work last weekend? ¿Tu primo trabajó el fin de semana pasado? Yes, he did. He went to work to his office? No, he didn't. He's not working in this moment. En este ejemplo, lo que nosotros podemos observar es que la persona contestó primero sí o no y de ahí decidió dar más información. En la respuesta afirmativa nos pone sí, fue a trabajar a la oficina o a su oficina, como quieras interpretar. Y en el ejemplo negativo nos dijo no y lo que hizo es que el complemento está en presente progresivo. Estás preguntando, ¿tu primo fue a trabajar el fin de semana pasado? No, no trabaja en este momento, no está trabajando, sería lo más propio, no está trabajando en este momento. ¿Ok? A lo mejor se tomó un año sabático, a lo mejor desafortunadamente se quedó sin empleo, a lo mejor no está trabajando porque está estudiando, no sabemos.
Lo que queremos compartirte es lo que te decíamos en un principio. Primero decimos sí o no y si consideras necesario, puedes dar un complemento. El complemento que demos puede ser en presente, en pasado, incluso en futuro, dependiendo del contexto con el que estés trabajando. Para nuestro último ejemplo, tenemos: Did her daughter spend time with her last Christmas? Aprovecho para recordarte que spend time with es pasar el tiempo con alguien. Entonces nos están preguntando que si su hija pasó tiempo con ella la Navidad pasada. Yes, she did. She stayed with her at home. Sí, se quedó en casa con ella. O no, she didn't. Her daughter had to work. No, su hija tuvo que trabajar. Una vez más vemos que nos están dando una respuesta afirmativa y después viene un complemento, o una respuesta negativa y un complemento. Muchas veces nos dicen, ¿puedo responder nada más yes o no? No se te recomienda. Te hemos dicho que si de por sí la respuesta es corta y tú lo haces aún más corto, puede malinterpretarse. Ahora, otra opción que puedes llegar a encontrarte es bajar todo el complemento. Did you do homework yesterday? Yes, I did homework yesterday. Did your sister call you last Friday? Yes, she called me last Friday. Para hacer ese tipo de respuestas es importante que identifiques el verbo y su conjugación, pasado, presente, futuro. Así que si por el momento lo estás haciendo poco a poco, pues vete por la vieja confiable. Primero dices sí o dices no, y si de ahí quieres dar más información, adelante. Entonces, como puedes ver, para hacer una pregunta con intención de yes, no question, simplemente es colocar did, subject, verb y complement. Así de fácil y así de sencillo.